Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy hablaremos acerca del clima. Empecemos. Entonces, para iniciar esta clase, te pregunto, ¿por qué crees que es importante estudiar el clima? Adelante, pueden participar. Qué lindo, hemos aprendido muchas cosas de por qué es importante estudiar el clima y rescatar también los saberes ancestrales, aquellos saberes que podemos obtener de nuestros abuelitos y abuelitas. Entonces, la siguiente misión que tenemos es buscarlos. Ahora vamos a ver esta situación problemática. Escucha, dice, ¿es lo mismo el clima que el tiempo atmosférico? Y leemos la siguiente situación. Cierto día, Claudia y Mauricio estaban realizando una investigación relacionada con temperaturas mínimas y máximas y las precipitaciones de la localidad donde viven. En su estudio incluyeron el gráfico que se presenta a continuación. Este es el gráfico. Como puedes observar en este gráfico, aquí vemos las temperaturas de 0 hasta 30 grados, precipitaciones por milímetro cuadrado, tenemos hasta 10 y tenemos las precipitaciones que están aquí, ¿no? Y la temperatura, la línea celeste es temperatura mínima y la línea roja la temperatura máxima. Durante los años hasta el 2008. Entonces, estás observando. Y luego de observar el gráfico, Mauricio comenta con su compañera y dice, el tiempo atmosférico de las últimas décadas ha ido variando, mientras que Claudia lo corrige y le dice que lo correcto es afirmar que el clima ha ido variando. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de los dos tiene razón? Haciendo la observación, ¿es el tiempo atmosférico el que ha ido variando o es el clima el que ha ido variando? Les voy a dejar un minuto para que analicen y me van a responder. Lo primero que tenemos que saber es que el tiempo atmosférico no es lo mismo que el clima. No es lo mismo. A veces nosotros prendemos el televisor y vemos las noticias y en cierta parte de la sección de noticias vemos al señor o a la señora del clima. Una persona que nos dice cómo estará el día de hoy. Dice, el día de hoy en la ciudad de Huánuco estará temprano, estará parcialmente nublado, al mediodía estará soleado y en la tarde va a estar lluvioso. Esto que nos está diciendo es el tiempo atmosférico. Aunque le dicen clásicamente al presentarlo nos dicen, no, vamos a hablar del clima o cómo será el clima hoy. Lo que nos están diciendo en realidad es el tiempo atmosférico. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera, es decir, cómo se encuentra la atmósfera el día de hoy. ¿Ya? Y este tiempo atmosférico siempre se va a dar en un lugar determinado. Por ejemplo, ¿cómo estará en Huánuco? En un momento determinado. ¿Cómo estará el tiempo atmosférico en Huánuco el día de hoy, lunes 18 de enero a las 11:30 de la mañana? A ver, chicas, les invito a observar si pueden acercarse a sus ventanas y ver cómo está el tiempo atmosférico en estos momentos. Muchas gracias. Me están contando que está nublado. Entonces, el día de hoy, lunes 18 de enero, en la ciudad de Huánuco, está nublado. Este es el tiempo atmosférico. Es cómo se encuentra la atmósfera en un momento determinado y en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Este tiempo atmosférico, para hacer las mediciones y su estudio, se usa la meteorología. La ciencia que lo estudia es la meteorología. Y aquí en el Perú, el CENAMI es el Instituto del Estudio del Tiempo, es el que nos hace el reporte de este tiempo atmosférico. Nos dice, a tal hora la temperatura máxima, la temperatura mínima, estará soleado, nublado, a tal hora estará lloviendo. Entonces, eso es estudio de la meteorología.
Pero ten en cuenta que el tiempo atmosférico no es lo mismo que decir clima. El clima, por su parte, también es el estado de la atmósfera, pero en este estado de la atmósfera es en las diferentes zonas de la Tierra, ya no solo en un lugar específico que es Huánuco, sino de repente toda la región sierra o toda la región selva o toda la región costa, ya es en áreas o territorios mucho más grandes. El clima se mide en un amplio plazo de tiempo. Por ejemplo, pueden ser de 20 a 30 años. Entonces, en el problema anterior que vimos, allí podemos decir, como el tiempo era casi 30 años, lo que se estaba observando, las variaciones, era del clima y no del tiempo atmosférico. ¿De acuerdo? ¿Quién estudia el clima? La climatología. Así, por ejemplo, en el Perú podemos identificar 3 regiones naturales, la costa, la sierra y la selva. ¿Alguna de ustedes me podría decir cómo es el clima en la costa, alguien más en la sierra y alguien más en la selva? De preferencia, alguien que esté en la selva, alguien que de repente esté en la sierra y alguien que esté en la costa. Pueden participar. ¿Cómo es el clima? Hace sol y el clima es un poco húmedo, ¿no? Ya, esto es en la costa, ¿cierto? Ah, Gracias, sí. Araceli. Me dice en la sierra está haciendo frío y es escasa la humedad. Claro, la sierra es muy seca, ¿no? Me dice aquí, hace demasiado frío. A veces llueve todo el día y hay días en que hace calor por cierta época. Llueve y hace calor. Así es la sierra. ¿Y alguien estará en la selva de repente? Yo ya estaba unos 5 días atrás que llegué a Huánuco y bueno, estaba lloviendo en el mes de diciembre y o sea, sale el río, llueve fuerte y está haciendo un poco de frío también. Aunque se dice que la selva hace mucho calor, pero o sea, también tiene su tiempo, ¿no? Y los meses. Gracias, efectivamente, ¿no? Tiene sus características, su tiempo. Y efectivamente, pues cada región, como vemos aquí en este mapa, tenemos el mapa del Perú, costa, sierra y selva. Y sabemos pues que la selva particularmente es una zona de un clima tropical, y cuando decimos clima tropical se refiere a un clima lluvioso. Lluvioso, donde hay mucha humedad y debido a esa gran humedad hay mucha vegetación, pero también se caracteriza por ser caluroso. La mayor parte del año es caluroso, aunque claro que en estos días, debido a que hay tanta lluvia, se siente frío. Más que todo para las personas que son de ahí ya lo sienten como muy frío. Pero nosotros que vivimos en Huánuco, que es un poco sierra, pues llegamos a la selva y a pesar de que esté lloviendo, para nosotros sería una lluvia con calor, porque estamos acostumbrados a un clima más frío. El clima de la sierra, por su parte, es un clima seco, templado, a veces frío o incluso muy frío en ciertos lugares. Y mientras que en la costa vamos a ver que el clima es es húmedo, pero con pocas lluvias. Si te vas a la costa, pues a veces cuando es invierno en la costa, se siente, hace frío, pero el frío se siente hasta en los huesitos porque hay mucha humedad. Y cuando es verano, pues se siente un bochorno tan intenso que ya no puedes ni respirar bien por tanto calor, porque es una zona muy húmeda, hay mucha humedad, a pesar de que casi no llueve. Entonces, y eso debido a que está tan cerca al mar. Entonces, el clima y el tiempo atmosférico son dos conceptos bastante diferentes y tú lo vas a identificar porque tiempo atmosférico va a variar incluso en un mismo día pueden haber varios tiempos atmosféricos. De repente ahorita en la ciudad de Huánuco, Huánuco ciudad, está nublado, pero de repente para la tarde va a estar soleado. El tiempo atmosférico varía.
Pero el clima, si hablamos de clima de la ciudad de Huánuco, diremos que el clima es cálido, templado, ¿no? Siempre se habla de que es el mejor clima del mundo porque no hay demasiada lluvia, ni demasiado calor, ni demasiada humedad. Es bastante equilibrado. Eso en la ciudad de Huánuco. Vamos a ver el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es la condición variable de las condiciones meteorológicas de un lugar durante el día. Así, por ejemplo, en un determinado lugar, que podría ser Huánuco tal vez, en la mañana, a las 10 de la mañana, está parcialmente nublado. Vemos que hay sol, pero está un poco cubierto por las nubes. Tal vez al mediodía ya las nubes se habrán ido y se verá soleado. Y probablemente para la tarde, a las 6, va a estar nublado. Y entonces estamos hablando de un tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico muestra cómo está la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Y para conocer ese tiempo atmosférico, vamos a preguntarnos cómo está la temperatura. La temperatura va a determinar el tiempo atmosférico. Si es baja la temperatura, hace frío, y si es alta, pues hace calor. Y según eso decidimos qué ropa nos ponemos, si una casaca o un polo manga corto. También el tiempo atmosférico está determinado por los vientos. ¿Y qué es el viento? Es el movimiento del aire. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cómo son los vientos en Huánuco y en Lima? Pues acá en Huánuco, ¿te habrás dado cuenta? A ver, dime. Adelante, Corre José. vientos bien fuertes, Sí, muy fuertes. ¿Y en Lima? y en Lima es menos, o sea, no es tanto. Casi ni se Leve, siente. sí, Casi ni se siente, ¿no? Eso es lo que se extraña. Es lo que más extraño, creo, de Huánuco. Me encanta que en Huánuco, nuestra querida ciudad, hacen vientos muy fuertes. Si yo tiendo mi ropa, pues en 1 hora, 2 horas, con los vientos tan fuertes que tenemos, la ropa está seca. Pero en Lima, a pesar de que sea verano, si lavo mi ropa y la pongo a tender, pues se puede demorar todo un día en secarse la ropa porque no hay ni viento y más bien hay humedad. Entonces ahí estamos viendo el tema del viento, ¿no? Cómo tiene que ver con los estilos de vida de las personas. Aquí vemos la humedad, es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Por ejemplo, la selva y la costa son lugares donde hay mucha humedad, mientras que Huánuco es un lugar donde es más seco, casi no hay humedad. ¿Quién me dice cómo afecta la humedad a la piel? A ver, ¿alguno de ustedes ha estado en la costa o en la selva y luego ha estado en Huánuco o en la sierra? ¿Cómo les ha afectado a la piel? Adelante. cuando estuve en Huánuco yo sentí que en la piel se me resecaba más. Ya, En Lima, como yo estoy ahorita, no, ahora está como que normal. te sientes cómoda con tu piel. Sí, Ya, a ver, ¿quién más? Alguien me habló de asma. A ver, por aquí escribió el asma. Y según lo que escuché, las personas que sufren de asma, algo así, se curan acá. El Por- doctor mismo le recomienda. claro, ¿y eso por qué? El motivo no se dice. El A clima, ver, pues, porque tiene que ver con la humedad. ¿Huánuco tendrá más humedad o tendrá menos humedad? menos, mis. Claro, muy bien. Huánuco es un lugar muy seco. Casi no hay humedad acá, muy poca humedad. Entonces, como Huánuco tiene muy poca humedad, la persona que tiene problemas de asma, sus pulmones, en una persona que tiene asma, sus pulmones se suelen llenar de mucha flema, ¿ya? Y la flema
es como líquida, es una flema muy líquida, entonces no respira bien y tose y tiene los problemas del asma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se queda esa persona en un lugar donde hay mucha humedad, como puede ser Lima, un sitio muy húmedo, ese líquido que está en sus pulmones no sale, más bien sigue aumentando con el aire que respira, que es tan húmedo. Entonces no se recupera tan rápido. En cambio, esa persona viene a Huánuco, donde es tan seco, entonces va a ir sanando más rápido y ya no está respirando agua. En Lima es como que respiras agua. Entonces acá se sanan rápido. Es muy favorable para personas que tienen problemas respiratorios. Ah, ¿ves? Mira, ve, Elia me dice, cuando se va a la sierra se sana, porque ahí el clima es seco. Muy bien. Ya ven, miren cómo la humedad afecta nuestro estilo de vida. Yadi me dice, en la selva mi piel es normal y cuando me vine a vivir a Pachitea mi piel se resecó y la mejilla se me hizo rojiza. Yadi, ¿sabes qué? Eso nos pasa a todos los que hemos estado en la selva. Tú estás en la selva, hay tanta humedad que tu piel está súper suave, tus labios están perfectos. Y de pronto te vienes a la sierra, que es Huánuco, y más en Pachitea, que yo también he estado ahí. Entonces ahí hace frío y el clima es tan seco que se te cuartean los labios, se te cuartea la piel, se te hace rojiza, ¿no? Y dicen, estás chaposita, es un término que nos ponen. Y cuando tú vuelves de la sierra, vas a otro lugar donde no es así, pues te ven tu cara toda enrojecida. De repente has visto a las personas que vienen de Pasco, ahí todavía es más frío, más seco y la piel se les cuartea más, hay que usar mucha pomada, muchas cremas. Ah, pero ya aquí me dicen, en la selva le salen granitos. Es que a veces hay tanta humedad y con la piel grasa, pues tiene esa tendencia. A mí también me pasa lo mismo en la selva. Sí. Y las precipitaciones, hay tres tipos de precipitaciones, la lluvia, la nieve y el granizo. En toda mi vida nunca he visto la nieve. El granizo sí, es cuando llueve, pero en lugar de llover agua, llueven piedritas de hielo, ¿no? La famosa granizada. Esto también va a modificar el tiempo atmosférico. Una de sus compañeras escribió hace un momento que ella está en Amarilis, y en estos momentos está lloviendo en Amarilis. Eso me escribió hace como 10 minutos. Y ahorita, aquí en Huánuco, recién está empezando a llover. Entonces, miren cómo va a ir variando el tiempo atmosférico. Esto son cómo está la atmósfera, pero en un momento determinado, en un lugar determinado. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido lo que es el tiempo atmosférico? ¿Podemos trabajar tiempo atmosférico con nuestros niños? Seguro que sí. Qué divertido poder estudiar el tiempo atmosférico, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo estudiar el clima. El clima tiene componentes o elementos, que son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión. Y también, pero estos elementos que tiene el clima se van a modificar por factores. Los factores son la latitud, la altitud, la localización. A ver, para que me entiendan. Altitud. ¿A qué se refiere la altitud? Altitud se refiere a si el lugar donde tú vives es una zona que está muy cercana al mar, que es bajo, o está muy alto. Por ejemplo, la ciudad que tiene poca altitud sería Lima, porque está a nivel del mar. Y la ciudad que tiene más altitud sería Cerro de Pasco, que está a mucha altura. Yo te pregunto, si considerando la altitud, ¿cuál de las dos ciudades tendrá una temperatura más fría? ¿Lima o Cerro de Pasco? Muy bien, claro, obvio. Y nos damos cuenta de eso porque sabemos que Pasco se encuentra a mayor altitud. A mayor altitud se va a ver modificada, se va a ver afectada la temperatura. O por ejemplo, tienes Lima, que está a cierta altitud, y tienes Pucallpa, que está más abajo. Entonces, ¿cuál de las dos ciudades tendrá una temperatura más calurosa?
Pucallpa, ¿no? Comparando Pucallpa con Lima, pues obviamente, gracias a Anaí y Gerald, efectivamente es Pucallpa, ¿no? Es más caluroso. Entonces estamos viendo que los factores del clima modifican los componentes o elementos del clima. Vamos a conocer cuáles son los elementos del clima. Vamos a empezar con el primer elemento, a ver si alguna de ustedes se anima a leer este elemento, en qué consiste. Temperatura. ¿Qué viene a ser la temperatura? Es el grado de calor o de frío que existe en un lugar. ¿Cómo medimos la temperatura? Con ese instrumento llamado termómetro. Y la temperatura, este grado de calor o frío, está en relación directa con la altitud. Si estás a más altura, pues será frío. Menos altura, pues será calor. Si estás cerca al mar, será calor. Y si estás más lejos del mar, pues será frío. Entonces, ahí estamos viendo uno de los elementos del clima. Otro elemento del clima es la presión atmosférica. Vamos a hablar de presión atmosférica, a ver qué es lo que saben. A ver, chicas, ¿quién se anima a leer sobre presión atmosférica? Aquí en su pantalla. Yo, Miss. Adelante, hija. Presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire situado sobre un determinado punto de la Tierra. Las altas presiones están relacionadas al buen tiempo, contrariamente a las bajas presiones. Gracias. Como nos lo ha dicho, ¿no? Presión atmosférica, la fuerza que ejerce el peso del aire. Y yo les pregunto, ¿el aire pesa? ¿Qué dicen? ¿Pesará el aire o no pesará el aire? Muy bien, María, efectivamente, Alison, sí, el aire sí pesa. A pesar de que es bastante liviano, tiene un peso. Y entonces, cuando nosotros, y ese aire, todo el aire pesa sobre nosotros. ¿Y qué sucede? Pues sucede que si estamos a más altura, ¿habrá más presión o habrá menos presión? ¿Qué dicen ustedes? Si yo estoy en la ciudad de Cerro de Pasco, que es una ciudad muy alta, allí en Cerro de Pasco, ¿habrá mayor presión atmosférica o habrá menor presión atmosférica? Hay más, Miss, porque es más altura. Me dicen que hay más. A ver, Una menor presión atmosférica, Miss, ¿por qué? porque no hay mucho aire, porque no puedes respirar, porque cuando yo fui ahí Miss no podía respirar. Ya, entonces me dice que hay menor. La ciudad de Cerro de Pasco es una ciudad que se encuentra ubicada a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Está a una gran altura, pero nos interesa saber cómo será la presión atmosférica de Cerro de Pasco. ¿Será con mayor presión o será con menor presión? ¡Qué frío! Y si hay mayor presión, y bueno, acabamos de encontrar que efectivamente en la presión atmosférica se cumple que a mayor altura existe menor presión atmosférica. Y al haber menor presión atmosférica, pues el frío es más intenso, es más complicada la vida. El otro elemento del clima que vamos a estudiar es la humedad. ¿Qué viene a ser la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Existen lugares como la selva y la costa donde existe una gran cantidad de humedad, es decir, hay mucho vapor de agua en el aire. Mientras que lugares como Huánuco o la sierra donde existe muy poca humedad. Otro elemento del clima son las precipitaciones. ¿Quién se anima a leer las precipitaciones? Yo, mi Gracias. Adelante, Miriam. Precipitación. Con el calor, el agua de los ríos, lagos, mares, etc.,
Se evapora y se eleva a la atmósfera donde se forman las nubes. Cuando la zona de la atmósfera donde se encuentran las nubes se enfría, el agua vuelve a caer a la tierra, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo. Muy bien, entonces yo te pregunto, si las precipitaciones se dan en forma de lluvia, nieve, granizo, tú sabes que en la costa existen muy pocas precipitaciones, muy poca lluvia o casi no hay lluvia en la costa, pero en la sierra sí. ¿Me podrías explicar por qué se debe esto? Y justo ahorita, ¿no? Hoy día, en estos momentos, aquí en Huánuco está lloviendo y como nos dijo su compañera Araceli, en estos momentos en Lima está haciendo calor, pero acá en Huánuco está lloviendo. Podemos ver la imagen. A ver, ¿quién me puede explicar por qué está sucediendo esto? A ver, observamos la imagen y pensamos que realmente pues está pasando así. Sería porque en la costa ahora está verano y aquí en la sierra invierno. Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay verano? Hace mucha calor, Miss. Ya, y al hacer calor, ¿qué sucede? A ver, mire el agua. Miren el dibujito. Se evapora, Miss. Ah, muy bien, el agua se evapora, como ahorita en la costa está haciendo mucho calor, el agua de mar se evapora. Y al evaporarse, ¿qué sucede? Sigue mirando. Hay Genera la evaporación. lluvia, Miss. En la sierra va a llover. Pero ¿por qué en las sierras y en la costa está haciendo calor? A ver, síganme observando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? El agua del mar se evapora. Al evaporarse, ¿qué es lo que se forma? Nubes, Miss. Ya Las las nubes, nubes. Miss. Ya, y así como cuando se evapora el agua, también el aire caliente sube, ¿cierto? Y si el aire caliente sube, hace subir a las nubes más alto, ¿sí? Y cuando las nubes llegan muy alto, son movidas por el viento. Y entonces el viento, con aire frío que está en más altura, empuja las nubes hasta la sierra. Y entonces acá llegan esas nubes y acá se precipitan en lluvia, acá llueve. ¿Me entiendes? Entonces hay una relación directa. Si ahorita en la costa está haciendo mucho calor, hay mayor evaporación y esa evaporación va a favorecer a la formación de mayor cantidad de nubes y al haber mayor cantidad de nubes, pues esas nubes son transportadas por los vientos fuertes, llegan a la sierra y aquí se precipitan en lluvias y llueve mucho y hace mucho frío. ¿Por qué sentimos frío? Porque el aire frío está viniendo transportado junto con esas nubes. Y esto sucede en esta época, que coincidentemente en Lima, verano, mucho calor, Huánuco, sierra, frío con lluvias. En cambio, cuando en Lima es invierno, acá en Huánuco es la época de sequía. Acá no hay lluvias, más bien hay sequía. ¿Cuándo es eso? En el mes de junio, ¿no? En junio es invierno, no hay nada de lluvia, nada de sol en Lima y acá estamos en sequía, no hay lluvias. ¿Te das cuenta cómo hay una relación directa de las precipitaciones con las temperaturas atmosféricas? Vamos a ver el viento. A ver, ¿quién se anima a leer sobre el viento? Ya, Miss. Adelante, hija. Ya, el viento. Es el aire en movimiento, se produce cuando se calienta una masa de aire
de un lugar de la Tierra. Como el aire caliente pesa menos, se eleva y deja un espacio que lo ocupa el aire de las proximidades y así se pone en movimiento. Por tanto, va de las zonas frías a las más calientes. Muchas gracias. Ustedes hemos experimentado hace un tiempo, hicimos un pequeño experimento de energía térmica. ¿Te acuerdas que si ponías una vela y encima una espiral de papel, el aire caliente subía y hacía que se mueva la espiral de papel? De igual manera sucede en estos momentos. En lugares del Perú, como la costa del Perú, está haciendo mucho calor ahorita. Entonces, al hacer mucho calor, el aire se calienta y ese aire caliente sube, como lo estás leyendo aquí. Y al subir el aire caliente, el espacio que deja ese aire caliente es ocupado por el aire frío. Y ese aire frío va a mover, va a generar un movimiento llamado viento. Y este aire frío termina moviendo las nubes que van a venir hasta nuestra zona sierra. Así es como se producen los vientos. Un lugar donde existe mucho viento es la ciudad de Huánuco. A ver, me dices, comparado con Huánuco, en la ciudad de Lima o en la ciudad de Tingo María, ¿hay más viento que en Huánuco o hay menos viento que en Huánuco? Menos viento, Miss. Claro, en Lima y en Tingo María, que es en un caso selva y en el otro costa, pues en esos lugares existe, pero selva y costa, claro, son lugares donde existe menor cantidad de viento, ¿no? Mientras que en Huánuco los vientos son muy fuertes. ¿Por qué los vientos son fuertes? Porque hay movimiento de masas de aire caliente con masas de aire frío. En cambio, en lugares donde el viento casi siempre todo el tiempo es igual, el aire casi todo el tiempo es igual, pues no hay vientos. En cambio acá sí. Existen barreras que nos protegen de ciertos vientos, que son, por ejemplo, las barreras naturales como las montañas. Aquí en la ciudad de Huánuco, o toda gran parte de Huánuco está protegido por una cadena de montañas, que es la cadena de montañas de Carpish. Carpish nos brinda cierta protección para otras masas de aire. ¿Ya? Entonces sí, es bueno tener los vientos. Estos vienen a ser los elementos del clima. Y bueno, vamos a ver ahora los factores del clima. El primer factor del clima es la latitud. Se denomina latitud a la distancia que existe desde cualquier punto del planeta con relación al Ecuador o a la línea ecuatorial. Yo te pregunto, la ciudad de Canadá que se encuentra al norte, ¿será fría o será cálida? Sí. Canadá está al norte. ¿Cómo dices? Es frío, Miss. Muy bien, es fría. ¿Por qué? Porque se encuentra en latitud norte. Cualquier ciudad que se encuentre en latitud norte será fría. A ver, Chile se encuentra muy, muy al sur. Latitud sur. ¿Cómo será su clima? ¿Frío o cálido? Frío, Miss. Claro, es frío, muy bien. Pero en cambio, la ciudad de Tumbes, al norte del Perú, Tumbes, ¿su latitud será fría o cálida? Cálida, Miss. Perdón, su temperatura es cálida, muy bien. Cálida, Miss. Latitud central es Tumbes y por lo tanto es cálido. Muy bien, entonces vemos que la latitud tiene que ver con la temperatura y con el clima. Las ciudades que se encuentran en latitud cercano al Ecuador son aquellos que van a tener climas más cálidos. Por ejemplo, Perú, Ecuador. En cambio, los que viven muy al sur o muy al norte, como sería Canadá o Chile, pues serán más fríos. También el clima se ve afectado por otro factor que es la altitud. Aquí vemos, por ejemplo, poca altitud y mayor altitud.
¿Qué ciudad ustedes que conocen me pueden decir que tiene más frío es más frío porque está a mayor altitud? Aparte de Cerro de Pasco. ¿Qué ciudad que conocen está a mayor altitud y hace frío? La ciudad de Puno, Miss. Muy bien, Ticlio, Puno, son lugares muy fríos y se encuentran a mucha altitud. ¿Y qué ciudad se encuentra a poca altitud y es más calurosa? A ver, ¿qué ciudades conoces que se encuentran a poca altitud y son más calurosas? Muy bien, Ica, muy bien. Tacna, uy, excelente ejemplo, Tacna. Y Piura, excelente ejemplo, muy bien. Son ciudades que se encuentran a muy poca altitud y son realmente muy calurosas. Y por otra parte, y Pucallpa, lógicamente, y distancia al mar. Se sabe que cuanto más cerca al mar se encuentran, es más cálido. Y cuando están más alejados del mar, pues suelen ser más fríos. Y también la protección de las montañas. Se dice que Huánuco, siempre nosotros los huanuqueños decimos que Huánuco es la ciudad con el mejor clima del mundo. Y uno de los factores que hace que Huánuco tenga un excelente clima, al menos la misma ciudad de Huánuco, que tenemos un clima cálido. Cuando hace frío, pues no hace tanto frío, y cuando hace calor, pues no hace tanto calor, es un clima bastante templado, cálido. Uno de los factores que determina esto es la protección de montañas. La ciudad de Huánuco está protegido por varias montañas, que son Marabamba, Rondos, Paucarbamba, ¿no? Entonces, estas montañas, estos cerros, los llamados jircas, que le llamamos nosotros en Huánuco, hacen que nuestro clima sea muy óptimo. Ahora vamos a ver qué relación existe entre los elementos y factores. Aquí tenemos los factores: latitud, altitud, relieve, cercanía al mar, corrientes marítimas. Estos factores influyen en los elementos del clima, que son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión y los vientos. Les explico de qué manera. Latitud. La latitud, según nos alejamos del Ecuador, la temperatura disminuye y hay una zona cálida, templada y fría. Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, ¿no? El Polo Norte o la ciudad de Canadá, el país de Canadá, es muy frío porque se encuentra muy alejado de la zona ecuatorial. Mientras que la ciudad de Tumbes, que está muy cerca a la línea ecuatorial, el clima es más caluroso. El aire, la altitud. El aire se va haciendo menos denso. A mayor altitud existe menor presión atmosférica y entonces nos vamos a ver afectados por la temperatura, la humedad y otros factores. El relieve, las montañas, los ríos, los lagos van a influir en el clima. Como les decía hace un momento, la ciudad de Huánuco tiene la ventaja de tener un relieve de muchas montañas que nos protegen. El agua, la cercanía al mar. El agua tarda más en calentarse o en enfriarse y de esta manera regula la temperatura del clima. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el clima se ve afectado por la altitud y por la latitud. En el primer caso, latitud. Todos aquellos, imagínate que este círculo es el planeta Tierra. Los países que están cerca a la línea ecuatorial van a tener climas cálidos, como es el caso de Ecuador y Perú. Países que están un poco alejados de la línea ecuatorial, como pueden ser que están en el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, estos tienen climas templados, como puede ser Argentina, como puede ser Estados Unidos. Pero climas que están muy cercanos al círculo polar ártico y antártico tienen climas muy fríos. Por ejemplo, el sur de Chile es totalmente frío, o Canadá es muy frío. Entonces, estamos viendo que la latitud
tiene relación directa con el clima, pero también vamos a ver que el clima tiene relación directa con las alturas, con la altitud. Si te encuentras a nivel del mar o te encuentras sobre los 1000 pies o los 3000 pies, pues a mayor altura pues será más frío y a menor altura menos frío. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo son los climas en el Perú? De acuerdo a la clasificación de climas de Warren-Tonwine, el Perú tiene una diversidad de climas y microclimas que van desde lo costero árido y cálido, pasando por valles interandinos de tipo templado, frígido, polar, hasta los de clima cálido y lluvioso de la selva. Son tres los factores que influyen en el clima del Perú. Uno es la situación del país en la zona intertropical. Se llama intertropical porque estamos cerca a la línea ecuatorial. La modificación de las altitudes por la cordillera de los Andes. Debería ser totalmente cálido el clima del Perú, pero como tenemos la cordillera de los Andes que nos da montañas con zonas muy elevadas de mucha altura, vamos a tener partes muy frías. Y la cordillera peruana de Humboldt o la corriente de Humboldt. Viene a ser las corrientes de aguas frías que pasan por el mar peruano, que van a modificar también la temperatura y el clima en el Perú. Así, en el Perú podemos encontrar climas, por ejemplo, como el clima seco, cálido, muy seco, que se conoce como desértico, árido y subtropical, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en zonas de la región de la costa, desde Piura hasta Tacna. Representa el 14% de la superficie y hay muy pocas lluvias. Por ejemplo, también tenemos el clima semiseco y frío, que va desde las zonas con valles interandinos y tienen unas temperaturas que pasan los 20 grados centígrados. También tenemos los climas templados subhumedal de estepa y valles interandinos. Aquí hay precipitaciones semisecas y es húmedo. Y también tenemos el clima frío boreal. También tenemos el clima de tundra, como es el caso de Huancayo, el clima tropical muy húmedo, como en la selva, el clima lluvioso, frío, y el clima de la selva tropical húmedo. Tenemos una gran variedad de climas, y el clima semiseco y el clima semiseco templado. Todos estos son climas muy diversos que vamos a encontrar en el Perú. Y ese conocimiento de los climas nos lleva a preguntarnos una situación. ¿Dónde viven las orquídeas? Es una situación problemática que vamos a leer. La señora Paula vive con su esposo y sus 2 hijos en Pilcomayo, departamento de Huancayo. Huancayo se ubica a 3.259 metros sobre el nivel del mar. El clima de la ciudad es frío, con temperatura que oscila de 5 a 20 grados Celsius. Durante los días de cuarentena, la familia de la señora Paula se reúne en su sala para relajarse y recordar el viaje que realizaron a la ciudad de Tarapoto, que es una de las ciudades más calurosas, donde la temperatura va de 27 a 32 grados Celsius y la altitud es de 320 metros sobre el nivel del mar, donde visitaron el vivero de orquídeas. Aquí están las orquídeas. Las orquídeas son una familia de plantas muy numerosas y existen unas 2.500 especies clasificadas, pero todas ellas tienen 3 pétalos y 3 sépalos, de los cuales es diferente unos de otros. Moyobamba es conocida como la ciudad de las orquídeas, ya que en las afueras se encuentran unas 3.500 especies de orquídeas, es decir, el 10% de todas las especies descritas en el mundo están en Moyobamba. Y acá viene la pregunta: ¿cómo debe ser el clima que necesitan las orquídeas para vivir? ¿Quién me podría responder? ¿Se acuerdan dónde viven? Ah, frío, me dice. A ver, vamos a recordar cómo era el clima. Recuerda que viven en Moyobamba, hace calor. A ver, vamos a recordar, ¿ya?
¿Cómo debe ser el clima que necesitan las orquídeas para vivir? A ver, su hábitat ideal son zonas tropicales como las selvas, lugares cálidos y húmedos. Aquí se encuentra la mayor cantidad de especies de orquídeas, entre los 100 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Tarapoto, una ciudad calurosa que tiene 27 a 32 grados Celsius de temperatura, o sea, necesita clima cálido. El clima ideal para ellos es la selva tropical húmeda, como Tarapoto y Moyobamba. Veamos cómo es el clima de esa zona. El clima tropical húmedo está en la selva alta, es de tipo lluvioso, templado, con invierno seco y en verano lluvioso. El clima de la selva baja es muy lluvioso y cálido, con precipitaciones de 1.000 litros por metro cuadrado. En verano son lluvias escasas y es lluvioso casi todo el tiempo y muy, muy húmedo. Entonces el clima que necesitan son de selva tropical húmeda. Es así como nosotros podemos investigar y encontrar que las especies tanto de plantas, animales, tienen sus climas ideales donde pueden vivir y desarrollarse.